El día de hoy, como ya mencionó la doctora Erika, vamos a hablar de algunos temas relacionados con cáncer gástrico hereditario. Para hablar un poquito de generalidades del cáncer gástrico, pues sabemos que es el tumor más frecuente y que es la tercera causa de mortalidad por cáncer. Por año aproximadamente se reportan 723,000 muertes por este diagnóstico. La mitad de los casos ocurren en China, en Corea del Sur y Japón. Y tenemos dos tipos principales de cáncer, que es el cáncer gástrico intestinal y el cáncer gástrico difuso. Más o menos el 10% de los casos corresponde a un cáncer gástrico familiar y entre el 1 y el 3% de los casos va a corresponder con un cáncer gástrico hereditario. Vamos a hablar muy brevemente de estas generalidades, que el cáncer gástrico intestinal en realidad sigue siendo el más frecuente, es aproximadamente el 54% de los casos. Usualmente está asociado a diagnósticos ya en una edad más avanzada, son tumores distales, se ve con mayor frecuencia en varones y se asocia muy frecuentemente a infección por Helicobacter pylori. El cáncer gástrico difuso, que es más o menos un 32% de los casos, es un cáncer que se diagnostica en edades más tempranas, tienen un peor pronóstico y usualmente los tumores son proximales o en la región del cardias. El resto del porcentaje pues son tumores de tipo mixto. En el cuadro gris les puse una clasificación que se propuso hace relativamente poco por The Cancer Genome Atlas, que ellos sugieren hacer una clasificación como de subtipos moleculares, que esto finalmente pues va a permitir saber un poco más respecto al pronóstico de este tipo de cánceres, pensando también en cuestiones de tipos de tratamiento que pueden darse. Y ellos mencionan que estos subgrupos pueden ser 4. Uno, los que están asociados con infección por virus del Epstein-Barr, otro grupo que tiene que ver o que presentan inestabilidad de microsatélites, el siguiente grupo con inestabilidad cromosómica y aquellos tumores que tienen un genoma estable. Cada uno de estos subgrupos o tipos moleculares finalmente tienen ciertas características, que es lo que ellos refieren que puede ayudar finalmente a saber o tener mayor información de este tipo de tumores. Esta gráfica es únicamente para representar, sabemos que uno de los factores principales es esta infección por el Helicobacter pylori, que al tener esta inflamación, pues esta bacteria produce una inflamación, una gastritis, lo cual finalmente va a llevar a una metaplasia, a una displasia y finalmente puede ocasionar un cáncer gástrico, que en la mayor parte de las veces es un cáncer gástrico intestinal, aunque también se han reportado algunos casos de cáncer gástrico difuso. Ya entrando en el tema de cáncer gástrico hereditario, pues en realidad es un grupo pequeño, es entre el 1 y el 3% de los casos de cáncer gástrico y hasta ahora hay 3 síndromes que están bien reconocidos en donde el principal órgano de riesgo es precisamente el estómago. Uno de ellos, que es el que más información o en el que más tenemos ahorita conocimiento, es el cáncer gástrico difuso. El segundo de ellos, que tal vez sea el más reciente, los primeros casos se diagnosticaron en el 2012, es el adenocarcinoma gástrico con poliposis proximal del estómago y hasta el 2016 fue que se encontró ya la causa de este síndrome. Y el tercero es un cáncer gástrico intestinal familiar, que si bien se ha referido ya en diferentes artículos, en diferentes familias, todavía hoy en día tenemos muy poca información al respecto. En cuanto al cáncer gástrico difuso hereditario, sabemos que aparte, el principal riesgo es para cáncer gástrico, pero también puede asociarse con tumores en mama. El tumor es un carcinoma lobulillar y en el caso del cáncer gástrico intestinal familiar y en GAPS, pues ahí sí sabemos que el órgano de riesgo principal es únicamente cáncer de estómago. Dentro de los síndromes de cáncer hereditario hay otros que también dentro de los tumores asociados a ellos podemos encontrar un cáncer gástrico, sin embargo no corresponde con los tumores más frecuentes o más asociados a alguno de ellos, pero bueno, igual se puede presentar, por ejemplo, en la poliposis adenomatosa familiar, en síndrome de Lynch, en síndrome de Li-Fraumeni, pero recordemos que estos síndromes tienen otros tipos de tumores que son mucho más característicos de ellos. En cuanto al cáncer gástrico difuso hereditario, sabemos que tiene un patrón de herencia autosómico dominante, tienen
los varones hasta un 80% de riesgo de desarrollar cáncer gástrico a la edad de los 80 años, y en el caso de las mujeres el riesgo es más o menos un 56%, aunque algunos artículos lo han reportado que sí es más frecuente. Usualmente son diagnósticos que ya se hacen en etapas clínicas avanzadas, son de muy mal pronóstico, y la edad promedio al momento del diagnóstico es alrededor de los 38 años. Sin embargo, el rango de edad de los casos que se han reportado ha ido desde el más joven, que fue a los 14 años, hasta el más grande, que se reportó en un varón de 82 años. Menos del 1% de los casos son diagnosticados antes de los 20 años. Y en base a esto, pues es que las guías recomiendan que usualmente el tamizaje o el screening se haga más o menos a partir de los 20, pero bueno, como vamos a ir viendo a lo largo de esta plática y posteriormente en los casos clínicos, cada caso se debe de individualizar. Como les mencionaba, también otro tumor que se asocia con el cáncer gástrico difuso es el cáncer de mama y específicamente el carcinoma lobulillar. Las mujeres tienen un riesgo aproximado de 40% para desarrollar este tipo de cáncer. La mayoría de los diagnósticos se hacen después de los 40 años y actualmente en las guías algunas mencionan que sí se podría, como parte del seguimiento o del tamizaje de estas mujeres, ofrecer cirugías reductoras de riesgo como la mastectomía. Sin embargo, no todas las familias presentan tantos casos de mama como para ofrecerlas, pero igual, como mencionábamos anteriormente, cada familia se tiene que tratar de forma individual, y en caso de que haya familias en donde sí haya muchas pacientes con cáncer de mama, tal vez en ellas sí podríamos en algún momento pensar en ofrecer algún tipo de cirugía reductora de riesgo. Estos son los criterios clínicos para hacer como tal el diagnóstico de este síndrome de cáncer gástrico difuso hereditario. Usualmente son familias en donde debe haber 2 o más casos de cáncer gástrico. Uno de ellos debe ser un cáncer gástrico difuso y tuvo que haber sido diagnosticado antes de los 50 años. También puede ser que sean 3 casos de cáncer gástrico difuso en familiares tanto en primero o de segundo grado, sin importar la edad al momento del diagnóstico. Cáncer gástrico difuso en menores de 40 años, que de hecho este criterio es algo que se ha utilizado mucho a lo largo del tiempo y uno de los criterios que se ha tomado en cuenta para pedir un estudio molecular en búsqueda de la mutación de este gen. Sin embargo, en muchos de los reportes o de los artículos que se ha visto qué tan frecuente es que se encuentre la mutación, tomando en cuenta solo este criterio, la realidad es que ha sido muy baja. Obviamente el tener un antecedente personal o familiar con cáncer gástrico y cáncer de mama lobulillar y que el diagnóstico haya sido antes de los 50 años, pues es uno de los criterios más importantes. Adicionales a esto, se han reportado también familias en donde se ha visto que presentan labio y paladar hendido. Recordemos que el gen CDH1, que produce una proteína llamada E-caderina, esta E-caderina, aparte de tener funciones de adhesión celular, también tiene que ver con patrones de migración. Entonces, de alguna manera, pues sí tiene un poco de sentido que pudieran haber casos de labio y paladar hendido. Sin embargo, se han reportado únicamente en algunas familias, no es el total de los casos. Esto ya lo vimos. Les decía yo que el gen que hasta ahora sabemos que causa este diagnóstico es CDH1, se encuentra en el cromosoma 16, tiene una penetrancia aproximadamente del 70 al 80%. Esto significa que de todos los pacientes que tienen una mutación en este gen, hasta el 70 o el 80% de ellos va a desarrollar algún cáncer. Como ya les mencionaba, codifica para esta proteína E-caderina, que es una molécula de adhesión intracelular dependiente de calcio, y hasta ahora se han reportado más de 150 mutaciones. Se han reportado diferentes tipos de mutaciones. Como tal, hoy en día no conocemos que haya un hotspot, o sea, no hay un lugar específico del gen en donde se encuentren con mayor frecuencia este tipo de mutaciones. Sin embargo, esta mutación de CDH1 se encuentra únicamente entre el 30 y el 40% de las familias que cumplen criterios clínicos para sospechar este diagnóstico. Se han hecho algunos otros estudios de familias en donde, a pesar de tener los criterios clínicos y haberse hecho o realizado un estudio molecular en búsqueda de mutaciones en CDH1, pues ya se han investigado, se han tenido documentados algunos otros genes, que son los genes candidatos, que también se han reportado en estas familias. Hasta ahora, dentro de estos genes candidatos, el que tiene mayor peso, porque es el que más frecuentemente se ha asociado, es CTNNA1. Esta imagen es una imagen del gen, es únicamente para referirles o
repetirles que como tal hotspots no hay. Se han encontrado mutaciones a lo largo de todo el gen, por lo tanto el estudio molecular que debemos de hacer es un estudio completo de todo el gen, no podemos quedarnos solamente con algunas mutaciones en búsqueda de algún resultado así. Esta molécula de caderina, pues bueno, tiene propiedades de adhesión celular y juega un papel muy importante en mantener la polaridad celular y la arquitectura del tejido epitelial. Tiene diferentes dominios y uno de ellos, que es el dominio citoplásmico, va a interactuar con filamentos de actina a través de diferentes cateninas como alfa, beta y gamma cateninas, y la cuestión es que cuando se pierde esta función de caderina resulta en pérdida de adhesión de estas células. Esto hace que estas células tengan como un incremento en su movilidad, que tengan localizaciones diferentes a donde deberían de tener dentro de la matriz celular, y esto finalmente ayuda a la progresión tanto tumoral, a la invasión y a la metástasis. Recuerden, y ya hablamos ayer de que en general los síndromes de cáncer gástrico, bueno, los síndromes de cáncer hereditario, pues al hablar de cáncer gástrico, al hablar de cáncer hereditario sabemos que el paciente ya nace con una mutación y que para que se presente ese tumor se requiere la pérdida del segundo alelo de ese gen. Pensando o hablando únicamente del cáncer gástrico difuso hereditario, se había reportado ya en muchas ocasiones que esta pérdida de heterocigosidad, este doble hit, tenía que ver con hipermetilación. Sin embargo, en artículos recientes han reportado que no nada más la hipermetilación es la responsable de este segundo hit, sino que ya hay más mutaciones que se están asociando con esta pérdida del segundo alelo, y esto de alguna manera sí ha tenido correlación con ser cánceres multifocales, porque en estos diferentes focos se han visto que el segundo hit pertenece a diferentes tipos de mutaciones. Y esto pues también nos va a complicar un poco la cuestión con el tratamiento, porque al principio, al pensar que la mayor parte tenía que ver con algo de metilación, pues se pensó que se podía hacer un tratamiento dirigido para esas mutaciones. Sin embargo, ahora al reportar que este segundo hit en el mismo paciente se pueden presentar diferentes mutaciones, eso pues sí va a ser un poco más complicado poder llegar a una terapia dirigida. Como tal, el seguimiento en estos pacientes, bueno, se recomienda que se haga una endoscopía de forma anual. Esta endoscopía tiene que ser siempre con toma de biopsias y actualmente la recomendación es que se hagan mínimo 16 biopsias y de ser posible hasta 30 biopsias. Estas biopsias tienen que ser de forma aleatorizada, tienen que abarcar la totalidad del estómago y esta recomendación fue porque muchas de las gastrectomías profilácticas que se realizaban en estos pacientes, cuando llegaban o ya el reporte de patología, veían que ya había carcinomas o focos de carcinomas en estos estómagos que en teoría eran de un paciente sano. Actualmente en el Instituto Nacional de Cancerología, la verdad es que el servicio de patología está haciendo un muy buen trabajo, nos están entregando ya biopsias casi siempre y sobre todo cuando son pacientes de alto riesgo, con 30 número de biopsias, y esto nos ha permitido encontrar pacientes en donde el tipo de cáncer ha sido en etapas clínicas muy tempranas, incluso han sido pacientes que se han diagnosticado con carcinoma in situ. En estos pacientes sí, al ser un diagnóstico difícil y que el seguimiento no siempre nos permite poder identificarlos a tiempo, sí está recomendado como tal ofrecer una gastrectomía total profiláctica o reductora de riesgo. Sabemos que es una cirugía que tiene una mortalidad hasta de un 4%, sin embargo, en diferentes centros en donde están los cirujanos pues, muy familiarizados con este tipo de procedimientos, esta mortalidad ha disminuido hasta en 1%. Tiene diferentes síntomas o problemas que se asocian con este tipo de procedimientos quirúrgicos, sin embargo, son cuestiones que se pueden tratar de forma médica y los pacientes pueden tener una vida casi normal. Todavía no se ha definido bien a qué edad se debe recomendar esta gastrectomía reductora de riesgo. Muchos artículos refieren que puede ser a partir de los 20 años o que tomando en cuenta los antecedentes de la familia, tomemos la menor edad al momento del diagnóstico de esos casos familiares y que 5 años antes de ese diagnóstico más temprano se pudiera ofrecer. Pero como les decía, pues cada familia debe de individualizarse porque si hay casos más jóvenes, pues tal vez este tipo de procedimientos debamos de ofrecerlos antes de lo que las guías actualmente nos indican. En cuanto al cáncer de mama, el seguimiento que está indicado en estas mujeres es muy similar a lo que se hace para BRCA1 y BRCA2, que corresponden realizar resonancias magnéticas de mama,
y mastografías. Esto se recomienda que sea a partir de los 30 o 35 años, por lo que les mencionaba anteriormente, que normalmente los diagnósticos de cáncer de mama en estos pacientes son después de los 40 años. En cuanto al el adenocarcinoma gástrico con poliposis proximal del estómago, les decía yo que es uno de los más frecuentes, de los más recientes. Se describió por primera vez en el 2012 en 3 familias que presentaban poliposis proximal gástrica y adenocarcinoma gástrico de tipo intestinal sin tener otra manifestación clínica. En ellos también se vio que el patrón de herencia era autosómico dominante y tenían mayor riesgo para desarrollar cáncer gástrico si los comparaban con familias, por ejemplo, que presentaban poliposis adenomatosa familiar o incluso la poliposis familiar atenuada. Usualmente en estos pacientes el antro, el píloro, el intestino delgado y el colon no tienen ninguna manifestación clínica. El único órgano que desarrolla estos pólipos y que por lo tanto tiene riesgo de desarrollar un cáncer es el estómago. Ya en 2016, en un artículo se estudiaron 6 familias en donde ya se identificó cuál es la mutación o cuál es la causa de este adenocarcinoma gástrico con poliposis proximal del estómago. Lo que identificaron es que en el promotor del gen APC, que el promotor son regiones de nuestra información genética, regiones del DNA, que son específicas para saber qué es el sitio de inicio de la transcripción de ese gen. Por lo tanto, estos promotores pues tienen capacidad de regular la expresión de los diferentes genes de acuerdo a qué gen es el que regula. Y en este caso se encontró que en la región promotora 1B del gen APC es en donde se reportan mutaciones que son mutaciones puntuales y que ya en estas familias que se estudiaron, de hecho aquí les puse los diferentes árboles genealógicos que se reportaron en este artículo, en todas ellas se encontraron mutaciones puntuales en esta región promotora de APC. Por lo tanto, pues eso ya nos da orientación y ya sabemos cuál es la etiología. Algo que llama la atención es que en algunos casos de poliposis adenomatosa familiar, cuando las mutaciones que se encontraban en el gen APC, sobre todo aquellas mutaciones de arreglos largos, cuando afectaban la región promotora, pues sí veían que podían presentar algunos pólipos también gastrointestinales. Entonces, lo que ahora estos autores que ya identificaron cuál es la etiología de este síndrome de cáncer gástrico, pues proponen que no es una entidad diferente, sino que va a formar parte del espectro de la poliposis adenomatosa familiar. Como tal, los criterios clínicos y el seguimiento de estos pacientes pues se describieron antes de saber cuál era la etiología. Dentro de los criterios clínicos tenemos que los pacientes presentan pólipos en la región proximal del estómago y no hay pólipos en ninguna otra región del aparato gastrointestinal. Usualmente son más de 100 pólipos gástricos que se tienen que presentar en el caso índice, o si hay también familiares en primer grado que tengan más de 30 pólipos gástricos. Estos pólipos se deben encontrar en el fondo del estómago, que es la localización más frecuente. Algunos de ellos ya generan displasia y finalmente pues esto es lo que va a condicionar que tengan un adenocarcinoma gástrico. Y el patrón de herencia, como les mencionaba y pudieron ver en los árboles genealógicos que les presenté, pues tiene un patrón de herencia autosómico dominante, en donde vemos varias generaciones afectadas y hay tanto varones como mujeres con este fenotipo. En las recomendaciones, pues bueno, la endoscopía anual es ahorita el gold standard del seguimiento en estos pacientes. Sí ya han reportado o han sugerido que se pueda también en algún momento ofrecer una gastrectomía reductora de riesgo. Sin embargo, todavía se desconoce exactamente cuál es el riesgo para estos pacientes de desarrollar cáncer gástrico. Y inicialmente referían ellos que se tenía que hacer una colonoscopía para descartar una poliposis adenomatosa familiar. Sin embargo, ahorita si sabemos o si tomamos en cuenta que puede ser parte de este mismo espectro, pues igual la colonoscopía va a tener que ser también un estudio que se tenga que solicitar de manera anual. El último cáncer gástrico que vamos a hablar ahorita es el cáncer gástrico intestinal familiar. De él en realidad sabemos muy poco. Sabemos que tiene un patrón de herencia autosómico dominante, se caracteriza porque presentan cáncer gástrico intestinal sin presencia de pólipos gástricos. Usualmente se ve una asociación o en la mayor parte de los pacientes presentan una infección por Helicobacter pylori, sin embargo hasta ahora no hemos podido identificar cuál es la causa de este síndrome.
En cuanto a recomendaciones del seguimiento, pues únicamente está ahorita indicado hacer endoscopías, también con toma de biopsias de manera periódica, de manera anual, para poder identificar familias en quienes puedan tener riesgo de desarrollar este tipo de cáncer gástrico. De los criterios diagnósticos, que son criterios diagnósticos en realidad viejos, no se han modificado a lo largo de varios años, por lo menos de 10 años. Dentro de ellos se manejan, dependiendo de si son países que tienen alta incidencia de cáncer gástrico y los países que tienen baja incidencia de cáncer gástrico. Para los países de alta incidencia de cáncer gástrico se requieren 3 familiares con cáncer gástrico intestinal y uno de ellos debe ser familiar de primer grado de los otros 2. Que se tengan 2 generaciones afectadas y uno de los familiares debe de haber tenido el diagnóstico antes de los 50 años. En el caso de los países que tienen una baja incidencia de cáncer gástrico, se requieren 2 familiares de primero o de segundo grado que tengan cáncer gástrico intestinal. Uno de ellos también tiene que haber sido diagnosticado antes de los 50 años o en caso de una familia en donde haya 3 familiares con cáncer gástrico en la misma rama familiar, independientemente de la edad, pues también es algo que nos debe hacer sospechar que pudiera existir la posibilidad de este cáncer gástrico intestinal.